¿Cuántos pueden decir Cristo es mi Señor? Dilo conmigo, Cristo es mi Señor. Y no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. Sí, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. ¿Cuántos creen que Él es Señor? Oh, ¿cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta noche? Vamos a declararlo. Perdonado, con su sangre me ha lavado,
me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy. Criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Dice la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. Cante conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Sí, Señor. Oh, te alabamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana.
seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada
sus nombres, no hay otro nombre. Majestuosos sus nombres, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se declara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Qué bueno es poder abrir otra vez la palabra de Dios y ver y aprender qué hacer con nuestra vida, o qué es lo que el Señor quiere que hagamos, o qué es lo que Él va a hacer. Qué bueno es poder abrir la palabra de Dios y llegar a comprenderla, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. No solo nosotros buscamos el conocimiento de la palabra, sino sobre todo la aplicación, que es lo más importante. Hoy vamos a ver en este mensaje dos opuestos, un contraste bien definido. Una de las cosas que tenemos que tener claro como cristianos, o aunque no lo seas, una de las cosas que debemos tener claro es que siempre somos guiados por algo o por alguien, siempre. Ya sea por nuestras emociones o, en el caso del cristiano, por el Espíritu de Dios. Pero siempre somos guiados por algo o por alguien. Entonces, partiendo de esa base,
que somos guiados, uno puede decir, no, pero yo vivo en libertad, a mí nadie me guía. Sí, tú lo estás diciendo, tú eres tu propio guía, tus emociones, tu carne, tus sentimientos, tus creencias, tu educación son tu propia guía. Pero para el cristiano, la guía es el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo dice, cómo hacer, qué hacer, cuándo hacer, dónde hacer, el momento exacto, pero para eso debemos conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante que el cristiano cada día pueda ir a la palabra de Dios, pueda tener tiempo de oración. Lo vamos a ver en el correr de este mensaje. Si no tienen cómo escribir, sería bueno que después puedan repetir quizá el mensaje si realmente les interesa y ver los versículos que voy a nombrar para que ustedes puedan buscarlos, porque algunos tan solo los voy a nombrar y ustedes los buscan en su casa para corroborar que lo que estoy diciendo es correcto. Para comenzar, quiero decirles lo que dice el diccionario sobre lo que es un guía. Es un mentor, un consejero, un orientador, maestro, entrenador, conductor, un modelo a seguir, director, tutor, supervisor y hasta puede ser un amigo. O sea que todo esto puede ser alguien que sea un guía, inclusive nuestras emociones. Entonces, partiendo de la base que todos somos guiados por algo, por alguien, vamos a ver a aquellos que tienen su mente puesta en las cosas de este mundo, arraigadas en las cosas de este mundo, que la Biblia le llama la carne, las emociones, la forma de pensar, todo lo que tiene que ver arraigado con este mundo y cómo este mundo nos enseña o nos trata de adoctrinar para que hagamos lo que el mundo quiere y no lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es contrario a lo que el mundo quiere. Entonces vamos a ver la mente puesta en la carne. Una de las características que tiene una mente que piensa en las cosas del mundo es que es hostil, es agresiva y opuesta a Dios. Mantiene una guerra continua contra la palabra de Dios. No se sujeta a la palabra porque es incapaz de hacerlo. No hay sumisión, prefiere asumir las consecuencias de sus decisiones antes que aceptar la voluntad de Dios. Prefiere no someterse y perder antes que ganar en sumisión. Escucha la verdad de Dios, pero la reinterpreta para su propio beneficio. Arranca un versículo y lo transforma en un pretexto sin ver el contexto. Es difícil o imposible casi de enseñarle las cosas espirituales porque no las entiende, no es corregible y guiarla a la carne es imposible porque no obedece. La carne, los sentimientos, las emociones, las creencias no arraigadas en la palabra, es guiada y responde a impulsos y no tiene principios morales. Por eso vemos que mucha gente hace cosas aberrantes. Es abiertamente arrogante, autoritaria, jactanciosa, lujuriosa, cínica, orgullosa, rebelde. Su palabra es la única que vale. Vayan viendo si no tenemos estas actitudes como cristianos. Pero cuando es llevada contra una esquina por el poder del Espíritu Santo, puede asumir un porte de rectitud y, cuidado con esto, convertirse en piadosa, en religiosa, escrupulosa de lo moral, sigo hablando de la carne, celosa por el trabajo de la iglesia, tornándose provocadoramente evangélica. Su rectitud siempre es falsa, centrada en el yo y la autojusticia. Es la gente que dice, porque Dios me usó para tal cosa y se enorgullece de que Dios la usó, cuando la Biblia dice, esclavo inútil y sol, porque tan solo hice lo que Dios me pidió que hiciera. Pero es la gente que se centra en el yo y la autojusticia. Memoriza la Escritura, cuidado con esto. La carne sabe la Escritura. Memoriza la Escritura, da clases en las escuelas dominicales y en los seminarios, porque se siente bien haciéndolo. Envía email con consejos bíblicos, puede dar grandes sumas de dinero, ofrecer un testimonio conmovedor, cantar con excelencia o predicar el sermón. Puede pedir perdón, lo que nunca puede hacer es perdonar, pero puede pedir perdón y hasta figurar que se arrepiente o sufrir con aire de mártir. Por eso algunos misioneros se llaman misioneros, pero no están en el lugar que Dios los envió, pero ellos son mártires, así lo dicen por la carne. Hará todo lo posible por sobrevivir, pero nunca la carne va a ceder terreno. Nunca tus emociones, nunca tus creencias, nunca lo que te enseña el mundo va a ceder terreno, sino que se va a querer arraigar en ti. Nunca se entregará ni cambiará, y cuando se vea absolutamente acorralada, adoptará otro disfraz, otra careta, y reaparecerá de otra forma. Pero seguirá siendo siempre la misma miserable carne. Cuando se vea absolutamente acorralada, preferirá destruir tu propia vida antes que rendirse. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27, uno de los versículos,
1 Corintios 9:27 dice, estoy ocupándome de mi carne, yo no voy a hacer lo que ella quiera, sino que hará ella lo que yo quiero, porque yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Esto es impresionante. Así que aquellos que son guiados por la carne, los deseos mundanos, por todo lo que el mundo ofrece, por el deleite de los ojos, la vanagloria de la vida, como le llama la Biblia, por el querer tener cosas que mañana dejas de existir y quedan todas para otro. En Gálatas 5:19, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, tienen muchos vicios y malos pensamientos, por eso su conducta no es correcta. Adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Entonces cuando uno ve esto y dice, pero entonces ¿por qué hay cierto gobierno de la carne sobre mí? ¿Por qué tengo esta lucha de la carne sobre mí? Como dijo el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Cuanto más del Espíritu Santo nosotros tenemos, entonces más guía del Espíritu Santo tenemos. Cuanto más de la palabra de Dios tenemos, entonces la carne comienza a ser arrinconada contra una esquina. La carne, la única manera que te lleve a pecar es cuando tú le das permiso, cuando tú le das rienda, cuando tú no escuchas la voz del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, el otro guía, uno te guía a la muerte. Aquel que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Quiere decir que uno siembra para muerte a través de la carne. Todo lo que la carne te lleva a hacer, es decir, yo tengo razón, yo lo merezco, y la autojusticia. Pero el Espíritu Santo te lleva a decir, ¿en qué puedo servir? Yo no merezco nada en realidad, porque el Señor Jesucristo dio su vida por mí. Él merece toda la gloria, honra y poder, y lo tiene. Y tiene toda la gloria y le pertenece a Él. En Gálatas 5, antes dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, acá está hablando a los cristianos, obedezcan al Espíritu de Dios, así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos, de la carne. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Así que somos guiados por el Espíritu Santo o guiados por la carne, pero siempre somos guiados. Nuestras emociones, si no son sanas, son guiadas por la carne, por emociones no sanas. Y esto nos lleva a una raíz de iniquidad que se llama raíz de rechazo, que lo que hace es que yo actúe, reaccione ante cualquier cosa que viene de afuera. Hay un viejo dicho que dice que si tú te enojas con lo que te dicen o te causa daño lo que te dicen, es que tu paz depende de afuera y no del interior. Eso es carne. Eso tiene que ver con la carne y los malos deseos que dice la Biblia, que dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo puede ser que podamos ser guiados por el Espíritu de Dios? Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Perdón, capítulo 8, versículo 4. Capítulo 8, versículo 4. Y dice así. Se los voy a leer una versión lenguaje actual. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Los que viven sin controlar sus malos deseos, solo piensan, fíjense dónde está la batalla, solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo, acá hay un presente continuo, los que viven obedeciendo, hay un gerundio, endo significa una acción continua, obedeciendo al Espíritu Santo, solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Aquí vemos los contrastes bien claros. Uno piensa en hacer lo malo a quien te hace mal, o piensa en hacer lo malo, o como le llamamos en Uruguay, garronear lo máximo posible, sin que haya justicia en esto. Buscamos lo mejor para nosotros, buscamos tener lo mejor en cuanto a lo que se ve, buscamos lo mejor para nosotros, para nuestra propia comodidad, para nuestra familia. ¿Está mal? No, no está mal. Lo que está mal es la intención con la que hacemos esto. Ahora, los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Es bien claro el apóstol Pablo.
Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo, son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer a Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradar a Dios. Pero si el Espíritu de Dios vive en ti, vive en ustedes, dice el apóstol Pablo, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los ha declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, sigue hablando cristianos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Le está hablando a cristianos. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Ponen fin, es una elección. Esto que pienso lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Esto no es correcto. Esto que estoy tramando no es correcto. Esto que estoy tramando contra mis hermanos no es correcto. Entonces, ese pensamiento, le digo, tú te vas de mi cabeza. Voy a pensar lo correcto, lo puro, lo honesto, lo justo, lo digno de alabanza, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Versículo 14. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todas las que viven en obediencia al Espíritu de Dios, estas son hijas de Dios. Entonces, viendo toda esta situación y viendo que nosotros somos guiados por nuestra carne, nuestros deseos, nuestras creencias, todo aquello que viene de nuestro pasado antes de conocer a Cristo. Cuando venimos a Cristo, dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo permanece, está significa también un presente continuo, el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas, y habla de proceso, van siendo nuevas. Entonces vemos a un cristiano que cuanto más tiempo pasa en el Señor, más va madurando, más va cambiando su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de ver, su forma de vivir, su conducta. Porque la gente comienza a ver a Cristo a través de él. ¿Por qué? Porque es guiado por el Espíritu Santo. Ahora bien, los cristianos que son guiados por el Espíritu Santo, a veces el Espíritu Santo nos lleva a hacer cosas que no nos imaginamos. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, todo lo que nos va a guiar va a dar fruto. Antes vimos las obras de la carne en Gálatas 5. Las obras de la carne. Las obras significa que la obra terminó y terminó ahí. Terminó ahí, tu vida, tú terminaste, el Señor te llevó o te moriste, vamos a hablar claro, y tu obra terminó. A veces puede continuar la mala obra de algunos o el negocio de algunos. Pero cuando habla de fruto, cuando habla de este es el fruto del Espíritu, el fruto que el Señor hace en nosotros, está hablando de algo que perdura, que tiene semilla, que va a continuar de generación en generación. Eso es la palabra de Dios. La han querido destruir, la han quemado, han hecho cualquier cosa con la palabra, la han traducido mal y sin embargo sigue vigente. No hay quien la pueda destruir. No hay quien pueda destruir la verdadera iglesia de Cristo. Porque la misma Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque el Señor Jesús está con nosotros. Su Espíritu Santo, Él dijo, les enviaré a alguien que les ayudará a recordar todo lo que yo dije e hice. Ah, bien, en Hechos 8:29, Felipe, un ángel le dice a Felipe, ve, cruza, prepárate para cruzar el desierto y ve a encontrarte con un etíope que viene en un carruaje. Hechos 8:29 y después 38 y 39. Y Felipe se prepara para cruzar un desierto. Uno hoy diría, y será, y busca 1000 pruebas y que el Señor me confirme. Felipe obedeció, cruzó el desierto y cuando vio el carruaje, el Espíritu Santo le dijo, acércate y escucha. Acércate y escucha. Quiere decir que Felipe estaba deseoso de obedecer al Espíritu Santo y corrió en medio de un desierto, corrió hasta encontrarse, hasta estar al lado del carruaje y escuchar lo que iba leyendo el que estaba dentro. Entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El etíope, una persona principal de Etiopía, al servicio de la reina Candace. Candace significa, no era el nombre, sino es como decir el faraón, era la principal.
al servicio de ella. Era una persona muy especial, una persona muy importante. Y él le dijo, pero si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? Era lo que se llamaba un prosélito, alguien que aceptaba las Escrituras, que vino a Jerusalén a adorar, pero no entendía. Y no entender significa el que es sembrado en el camino, no entiende la palabra y la palabra se va. Entonces Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y este hombre, el etíope, lo invitó a subir al carruaje. Entonces Felipe comenzó a hablarle de las Escrituras, dice comenzando por, y comenzó a hablarle todo lo que él necesitaba entender. Tanto así que llegaron a un lugar donde había agua y el etíope le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y allí Felipe lo bautiza al etíope. Y allí se cumple parte de la palabra que Dios dijo, porque en ese entonces lo último de la tierra era Etiopía, le llamaban así. Y este etíope llevó el evangelio de Cristo a nada menos que el palacio. ¿Por qué? Porque hubo alguien que obedeció la voz del Espíritu Santo. Le dijo, prepárate para cruzar el desierto. Cruzó el desierto y obedeció exactamente lo que le dijo el Espíritu Santo. Yo siempre digo, Felipe no era uruguayo. Nosotros hubiéramos puesto un montón de cuestionamientos. Ahora una cosa que rescato como premisa de Felipe es que conocía las Escrituras. El Señor no usó a Pedro para que fuera a hablar con el etíope, porque Pedro estaría hablando hasta ahora, porque a Pedro le encantaba hablar. Pero Felipe fue y exactamente le dijo lo que necesitaba decir como evangelista. No le dijo ni más ni menos. Entonces hubo una conversión ahí, pero ¿de quién? De alguien que iba a llevar el evangelio a otras naciones. Así es como obra el Espíritu Santo, siempre pensando en global, siempre pensando en la misión general. Entonces nunca desprecies el mensaje a un pequeño porque no sabes si esa generación al que le estás enseñando la palabra de Dios, si no, será que todos sus hijos continúan el evangelio. Nunca desprecies cuando abres tu boca o cuando el Espíritu Santo te lleva a hablarle a alguien porque no sabes dónde termina esa palabra. En Hechos 10 vemos a Pedro que está orando arriba en la casa de Simón el curtidor. Él está orando y de repente ve un lienzo que baja y un montón de animales que él no se permitía comer por la ley. Y escuchaba la voz, mata y come. No, yo no voy a comer eso, mata y come. Pedro era casi uruguayo porque cuestionaba al Espíritu Santo. Y le decía, mata y come. No, yo no voy a comer eso. Y de repente el Espíritu le dice, baja, hay 3 hombres que te buscan y acompáñalos. Estos hombres eran de la casa de Cornelio, un gentil. Ese gentil, Pedro no debería entrar por la ley a la casa de un gentil. A veces nosotros cumplimos las leyes de la denominación en la cual estamos, pero no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve cumplir el mandato de la denominación donde tú estás? Debes cumplir y hacer lo que dice el Espíritu Santo que debes hacer, no lo que dice la denominación. Porque la denominación se va a terminar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso dice la Biblia. Entonces Pedro baja y se encuentra con lo que el Espíritu Santo le dijo. 3 hombres que lo buscaban. ¿Por qué? Porque lo envió a Pedro a la casa de Cornelio. ¿Para qué? Para que Pedro entendiera recién entonces. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó, se convirtieron 3.000. Y así fue maravilloso lo que pasó. Pero aún no había entendido que el Evangelio era para todo pueblo, raza, lengua y nación. Entonces cuando el Espíritu Santo, Él acompaña y va a esa casa sabiendo que era ilegal según la ley. Y allí el Espíritu Santo llena a estos hermanos, a Cornelio y su familia. Y Él dice, ahora entiendo. ¿Pero cuándo entendió? Cuando obedeció la voz del Espíritu Santo que iba contra la ley estipulada por los hombres. Si en la congregación donde estás te obligan a hacer cosas que no dice la Biblia, tú debes denunciarlas, tú debes hablar con tus líderes o con tu pastor y debes decirle, esto no es correcto, esto no lo dice la Biblia, pero esto sí dice la Biblia y esto quiero obedecer, la voz del Espíritu Santo. ¿Cuál es la premisa en este caso? Pedro estaba orando. Uno conocía las Escrituras, el otro estaba orando. Entonces, para que escribamos en nuestra casa, la palabra, conocer la Biblia sin oración es tan solo conocimiento. La palabra sin oración o relación con Dios es tan solo conocimiento. Ahora, la palabra más la oración, entonces viene la revelación. ¿Por qué?
Porque 1000 veces les dije, el Señor dijo, yo revelo mis secretos a los que intiman conmigo, a los que están conmigo, a los que conviven conmigo, a los que escuchan mi voz. ¿Quiénes escuchan mi voz? Mis ovejas me siguen porque conocen mi voz. Es tan importante que entendamos, más aún en este tiempo, que estamos bombardeados por un montón de cosas, bombardeados por todo tipo de conocimiento que no filtramos, conocimiento que compartimos a otros sin verificar si es cierto. Estamos bombardeados por tanta cosa, vivimos a 1000. De esa manera el Espíritu Santo nos dice, pará, detenete y conocé que yo soy Dios. Pará y buscar en la palabra de Dios. Pará y habla con el Señor Jesucristo. Tené tu tiempo con el Padre, porque entonces recibirás revelación, no antes. En Hechos 9:10, cuando vemos a Saulo de Tarso que tiene ese encuentro con el Señor Jesús, camino a Damasco, de repente el Señor le dice a Ananías, ¿quién era Ananías? Lo busqué en las historias de Josefo, un historiador, y él dice que era un hombre respetado en el lugar donde vivía, nada más. Pero resulta que el Espíritu Santo le dijo a Ananías, ve a la calle que se llama Recta, ve a tal casa y pon tus manos sobre Pablo, sobre Saulo de Tarso, porque le voy a enseñar cuánto es necesario sufrir por mi causa. Cuando le dijo, Señor, pero este hombre está matando cristianos. Y el Señor le dijo a Ananías, yo le voy a enseñar a Saulo cuánto es necesario padecer por mi causa. ¿Saben qué hizo Saulo? ¿Qué hizo Ananías? Fue a la casa exactamente donde el Espíritu Santo le dijo. El Espíritu Santo es el mejor Waze, el mejor GPS, el mejor ubicación en tiempo real, porque Él te dice dónde está el Señor obrando, ve y haz esto. Fue Ananías y oró por Saulo de Tarso en ese momento, y Saulo fue sanado. Y Saulo comenzó a hablarle a todo el mundo, hasta que en un momento las iglesias decidieron agarrar a Saulo y mandarlo a Tarso. Y allí comenzó la preparación. ¿Quién era Ananías? Era un hombre que sabemos que tenía buen nombre, nada más. Pero sin embargo, escuchó la voz del Espíritu Santo e hizo lo que el Espíritu Santo le dijo. ¿Qué sucedió? Saulo de Tarso es convertido. Es convertido en Pablo y después, 14 años después, cuando comienza el ministerio, las cartas llegan hasta el día de hoy. ¿Dónde comenzó? Ananías obedeció la voz del Espíritu Santo. En Hechos 16:6, Pablo se quiere dirigir a ciertos lugares. Véanlo ustedes, Hechos 16:6 al 10. Pablo quiere ir a determinado lugar y dice, el Espíritu Santo se lo impidió. Y en un momento él soñó con un varón macedonio que decía, pasa y ayúdanos, ven aquí y ayúdanos. Y él entendió, esto es la voz del Espíritu Santo, me está guiando a ir allá, a Macedonia. ¿Dónde fue cuando recién se encamina hacia Macedonia, a una colonia romana llamada Filipos? Ahí comienza. Dios tiene todo planeado y aquellos que obedecen, que son guiados por el Espíritu de Dios, Dios los va a llevar hacia los lugares que Él tiene planeados para ti y para que tú impactes a las naciones. La misión del Espíritu Santo es mostrar a Jesucristo, es hablar de Jesucristo, es glorificar a Jesucristo. ¿Cómo lo va a hacer? A través de su iglesia. ¿Hasta cuándo lo va a hacer? Hasta el día en que tú no estés más en esta tierra. La guía del Espíritu Santo es para toda nuestra vida. No es que ya cumplí 60 años, ya cumplí de ministerio, ahora me dedico a descansar. No existe tal cosa en la vida cristiana. En la vida cristiana es continuamente. Tú puedes tener 80 años y el Señor te va a llamar a ir a determinado lugar. Tú tomas tu auto o el ómnibus o el tren o el avión y te diriges a tal lugar y allí va a suceder algo que tú no esperes que sea algo milagroso quizá. Quizá tan solo te mande a hablarle a una persona o visitar a alguien. Ve, porque tú no sabes el fruto de lo que sucederá después que seas usado por el Espíritu de Dios. El tema es cuando nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Este mensaje o algo parecido lo estuve predicando encima a jóvenes, que muchos de ellos que pensaban y encaraban hacia la misión, hacia ir a las naciones. A veces tenemos mucho ímpetu y queremos obedecer la voz del Espíritu Santo hasta que algo nos causa dolor y comenzamos a bajar los brazos. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, no es quien va más rápido. Por eso dice, el Señor dice, toda preocupación vuélquenla en mí, toda preocupación sáquenla de su mente y vuélquenla a mis pies.
porque yo les doy paz, abundancia de paz. Porque si estamos en las manos del Señor, Él nos va a guiar por el camino que debemos ir. Hay algunos apurados que quieren ya hoy ser llenos del Espíritu Santo y tener un enorme ministerio. ¿Dónde comienza? Comienza desde abajo, de rodillas. Comienza aprendiendo la palabra de Dios para que no sea llevado por cualquier viento de doctrina, sino guiado por el Espíritu Santo. Y lleva tiempo. La Biblia metiéndola en un microondas no cambia, sigue siendo la Biblia. Así que por más que en este tiempo corramos, no podemos apurar los tiempos de Dios. Hay gente que ve algunas iglesias que parece que no crecen, sin embargo hay un discipulado ahí. Y cuando de repente ese discipulado comienza a hacer efecto, comienzan a salir discípulos hacia diferentes lugares, abandonan ese lugar. Y uno dice, pero ¿y cómo? Yo los preparé, yo los enseñé, yo los capacité, el Espíritu Santo me llevó a darles la palabra y se empiezan a ir. Justamente, esa es la iglesia de hoy. Si tú eres pastor, prepárate para los duelos. Tú los tienes que preparar para que se vayan, no para que estén 40 años en la congregación donde tú estás en este momento. Tú debes prepararlos para que ellos crezcan, para que ellos puedan dar todo lo que tienen en el lugar donde el Espíritu Santo les mande que deben ir. No retenerlos. No retener tesoros, sino que los tesoros vayan. No retener templo, sino que el templo ahora tiene que ir a las naciones. Antes había que ir a adorar al templo. Ahora el templo sale a buscar adoradores. Y tú como pastor eres quien tiene que enviarlos, soltarlos, enviarlos. Mientras preparas, ¿quién te va a relevar? Si no preparas a alguien que te va a relevar, cuando tú cierres tu vida, entonces la cortina de tu iglesia, de la iglesia donde estás, también se cierra porque no preparaste gente. Debes preparar gente para que continúe la obra, siempre. Eso hizo el apóstol Pablo, llega hasta el día de hoy. La vida cristiana es una maratón, no de 42 kilómetros, sino de toda la vida. Es drenante, cansa, a veces destruye, a veces duele, a veces recibimos azotes, a veces recibimos engaños de personas que amamos o que invertimos. ¿No lo hiciste tú con Jesús? ¿No lo hice yo con el Señor Jesús? Lo que debemos hacer es ser guiados por el Espíritu de Dios. La guía del Espíritu de Dios me va a ir a llevar en contra de todo lo que el mundo dice. Si el mundo me apedrea, el mundo te dice, bueno, ¿sabes qué? No lo dejes entrar más a tu casa. Y el Espíritu Santo me dice, ámalo, ámala. Eso es el Espíritu de Dios. Les cuento una historia. Antes de las Olimpiadas de 1968 en México, John Stephen Akhwari de Tanzania era otro corredor de maratón más preparándose para las Olimpiadas. Un gran corredor, ya que había ganado maratones en África con tiempos inferiores a las 2 horas. Clasificó fácilmente para los Juegos Olímpicos, pero John encontró un obstáculo que no conocía en México, la altitud. Sus entrenadores, sus guías, preparador físico, nutricionista, psicólogo, no lo habían preparado para esto. Ya en la carrera comenzó con calambres en las piernas, en la mitad se enredó con otros corredores, se cayó, se hizo un esguince de rodillas, se lastimó un brazo y un hombro, pero no se detuvo. Con terribles lesiones y músculos acalambrados, sangrando, logró terminar la carrera. Fue uno de los 75 que empezó y el último de los 57 que la terminó. Llegó último, obviamente, más de 1 hora detrás del ganador. Cuando por fin ingresó al estadio, solo quedaban unas pocas personas que lo ovacionaron mientras él con dificultad daba la última vuelta para culminar su carrera. En una entrevista posterior, un periodista le preguntó por qué no renunció cuando estaba herido, ensangrentado, dolorido, desanimado. ¿Por qué no paraste como lo hicieron los otros 18 que abandonaron? Su respuesta: mi país no me envió 10.000 kilómetros de distancia para comenzar la carrera, me enviaron a 10.000 kilómetros de distancia para que terminara la carrera. Dios Padre envió a su Hijo y Él dejó su gloria y se encarnó y murió en la cruz en vergüenza con todo nuestro pecado encima y recibiendo el juicio de Dios sobre Él. Él no hizo todo eso para que tú y yo comenzáramos la carrera siendo guiados por el Espíritu Santo. Él murió en la cruz para que tú y yo termináramos la carrera siempre siendo guiados por el Espíritu Santo, con la guía del mejor y más excelente entrenador, profesor, nutricionista, psicólogo y amigo, el Espíritu Santo. El Señor nos lleva a
terminar la carrera como dijo el apóstol Pablo. He terminado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona, me espera todos aquellos tesoros que acumulé en los cielos. Así que si tú estás en algún momento pensando en bajar los brazos porque crees que ya cumpliste, pues te equivocas. La Biblia dice que hasta el último día, hasta el último respiro, tú debes dar gloria a Dios con tu vida, con todo lo que Él hizo en ti, con todo lo que Él te dio para que tú des a los demás. Hasta el último respiro, hasta el último aliento, hasta allí debes ir. Y cuando te estés despidiendo de este mundo, seguir dando gloria a Dios. Eso deberíamos hacer todos, pero siempre con la guía del Espíritu Santo. Siempre con la guía del Espíritu Santo. Cuando el Señor, en medio de esa tormenta, los discípulos iban y tenían miedo de ahogarse, ¿qué iban a hacer al otro lado? A buscar un endemoniado, el Gadareno, que después se transformó en el evangelista de toda la región de Decápolis. Todos los planes del Señor son perfectos. Y cuando uno escucha su voz, siempre va a hacer lo correcto, sin esperar resultados. Así que, viendo esto, ¿somos guiados por la carne y todos los deseos de la carne y todo lo que el mundo nos ofrece? ¿O somos guiados por el Espíritu de Dios y hacemos lo que Dios dice? ¿Vamos a destacar? Sí. ¿Nos van a apedrear? Sí. ¿Nos van a azotar? Sí. ¿Nos van a engañar? ¿Nos van a dejar de lado? Sí. Como hicieron y hicimos con Jesucristo. Pero cuanto más pase eso, dice la Biblia, dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando padezcan por mi causa, gócense. Gócense cuando padezcan, cuando sufran por mi causa, por ser hijos de Dios, por ser guiados por el Espíritu Santo. Gócense, porque hay premio en los cielos para los hijos que hacen esto. Cerrando, tú eres guiado por tus emociones, por tus creencias, por tu educación pasada, por lo que el mundo te ofrece, por la vanagloria de lo que ves, o eres guiado por el Espíritu Santo de Dios que te lleva a amor, gozo. Me gustaría leérselos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. No hay ley que se oponga a esto, porque esto es del Espíritu de Dios. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ahora bien, les voy a leer el fruto del Espíritu para cerrar. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener absoluta confianza en Dios, ser humildes, saber controlar nuestros malos deseos, ponerlos bajo el pie. No hay ley que esté contra todo esto. Esto es fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué estás mostrando como cristiano? Si tú eres alguien que se ha alejado y no se está congregando y no está compartiendo con sus hermanos, tú estás siendo guiado por tu carne y la carne vas a cegar corrupción. Cada vez vas a ir de peor en peor porque conociste y te alejaste. Vuelve a casa, vuelve a la casa de tu padre y como hizo el hijo pródigo, vuelve a la casa de tu padre. Entonces tu padre te va a recibir con los brazos abiertos. Ahora, si sigues en rebeldía, lo que va a hacer es la carne controlarte y comenzar a apagarte cada vez más. La carne no busca nada bueno en ti, solo el Espíritu Santo. Vivan en el Espíritu, obedeciendo al Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne, no le den rienda a la carne. Tú eliges, ¿te guía el Espíritu de Dios o te guía tu carne? Oramos. Señor, gracias por tu palabra una vez más que abre nuestro entendimiento para entender que no hacemos lo que se nos antoja, como dice el apóstol Pablo, porque en realidad hacemos lo que la carne quiere u obedecemos a tu Espíritu Santo. Sabemos como hijos de Dios que somos guiados por tu Espíritu Santo, que vamos a pasar por el agua y por el fuego, por el agua y por el fuego, vamos a ser siendo purificados cada día de nuestras vidas, para que cada día mostremos más al Señor Jesús a través de nuestros dichos, a través de nuestros pensamientos y conductas, a través de nuestro diario vivir. Gracias, Espíritu Santo, porque estás haciendo la obra en nosotros. Aquel que la comenzó no la terminará sino hasta el día de Jesucristo. Va a continuarla hasta el día de Jesucristo. Vas a continuar haciendo la obra en nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo.
Gracias, Padre, por el Señor Jesús que hizo posible que hoy estemos sentados con Él en los lugares celestiales, que nuestra patria esté arraigada, esté en los cielos y no en esta tierra que se autodestruye. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que están allí del otro lado de la pantalla. Gracias, Señor, por aquellos que no te conocen y hoy están escuchando este mensaje, porque tú les llamas al arrepentimiento y a reconocerte como Señor y Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que haces a través de estos medios. Gracias, Señor. Gracias por traer a casa a aquellos hijos pródigos que están lejos. Gracias, Señor, porque van a ver que están siendo guiados por la carne, mas tú los traerás con la guía de tu Espíritu Santo a casa una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy la tenemos escrita y la disfrutamos y la podemos leer y entenderte y escucharte hablar. Gracias, Señor. Exaltado seas por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.